Shabbat Shalom familia, hermosa tarde para todos, sean bienvenidos a la porción número 38 del estudio de los evangelios. Por aquí quienes les saludan los pastores González Castellanos. Para nosotros como cada semana, un privilegio, una honra de parte del Eterno poder estar con ustedes en este tiempo, en este espacio, compartiendo el estudio de los evangelios a nivel cronológico. Les vamos a invitar a que en este momento, si usted tiene la oportunidad, comparta también esta transmisión, este video, y por supuesto que allí donde usted está, pueda tomar su Biblia, pueda tomar su celular y ubicar con nosotros las porciones que vamos a estar estudiando en esta preciosa tarde. Así que en este estudio 38 vamos a ubicarnos para estudiar y dar continuidad con el libro de Mateo, específicamente el capítulo 21, entre el verso 18 hasta el 27. También nos vamos a ubicar en Marcos, capítulo 11, entre el versículo 12 al 33, y en Lucas, capítulo 19, verso 45, hasta el capítulo 20, versículo 8. Como cada semana, les recordamos también los episodios que estuvimos estudiando en la porción anterior. Vimos la entrada de Yeshua a Jerusalén, cuando la multitud daba testimonio del Mesías. Finalizamos específicamente en el episodio cuando el Mesías, o las palabras del Mesías, juzgarán a los hombres, y luego de acontecerse esta entrada a Jerusalén, recordamos que Yeshua sale y se dirige nuevamente hacia Betania. Dicho esto, los episodios que vamos a estar enseñando en esta tarde, porción 38, es la maldición de la higuera estéril, la purificación del templo, la higuera que fue maldecida se seca y la autoridad de Yeshua. Bien, vamos a comenzar con el primer episodio, la maldición de la higuera estéril. Este lo encontramos tanto en el libro de Mateo como también en Marcos. Entonces vamos a empezar leyendo. En Mateo 21, entre el verso 18 al 19, dice que al subir a la ciudad muy de mañana, tuvo hambre, y viendo una higuera sola junto al camino, fue hacia ella, pero nada halló sino solo hojas, y le dijo: nunca jamás nazca fruto de ti para siempre. Vemos y estudiamos este mismo episodio en Marcos 11, entre el versículo 12 al 15. Y nos enseña al siguiente día, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿De quién nos está hablando? Del Mesías, de Yeshua. Y dices que viendo de lejos una higuera, la cual tenía hojas, fue allá por si acaso hallaba algo en ella. Pero cuando llegó a ella, dice la escritura que nada halló sino hojas. Y también especifica acá en el libro de Marcos, pues no era el tiempo de higos. No obstante, le dirigió la palabra, proclamó, lanzó una palabra sobre aquella higuera diciendo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oían sus discípulos, y luego de eso llegan a Jerusalén. Entonces, este episodio, que más adelante se cierra la idea como tal, vemos entre Mateo y Marcos cómo en el camino Yeshua ve una higuera, se dirige hacia ella para ver si tenía algún fruto. No sucedió así, y lanzó esta palabra, esa proclama, o como se titula en algunas versiones de la escritura, la maldición sobre la higuera. Yeshua se acercó y no encontró ningún fruto. Aunque el pasaje es muy claro, y como les decía en Marcos 11, dice que no era tiempo de higos, recordamos también, y lo hemos mencionado en porciones anteriores, que estaban previos o eran días previos a la festividad de Pesach. Es decir, cuando debía salir ese primer fruto, lo cual se le conoce como brevas. Luego de darse ese primer fruto en la higuera, luego de producir esas brevas, es que sale el fruto pleno como tal, es decir, los higos. Entonces Yeshua se encuentra con esta higuera y no encuentra ni siquiera este primer fruto, no encuentra las brevas. Por eso que lanza también aquella palabra sobre esta higuera. Y en vista de esto, vemos que las brevas daban como esa señal o esa antesala de que aquel árbol iba a dar buen fruto, iba a ser
un árbol bueno, pero si no se encontraba nada, aquel árbol era cortado. Por eso, y a medida y al ver esto, vamos entendiendo un poco más lo que sucede allí y por qué el Mesías lanza la palabra sobre aquella higuera, porque no encuentra esas brevas, no había ese primer fruto que debía de dar ese testimonio, esa antesala de aquel árbol. Al ver esto vemos también cómo el Mesías es muy didáctico en su forma de enseñar y no solamente acá encontramos otros pasajes en la escritura donde también se habla en relación a la higuera y los voy a estar mencionando en este momento. En Génesis 3:7 también se habla de la higuera como símbolo acá de desnudez o de transgresión de la Torá. También encontramos en Jeremías 24, entre el verso 1 y 10, cuando se enseña o se habla sobre la canasta de higos buenos y de higos malos que representan dos clases de judíos. En Mateo 23, entre el verso 27 y 28, también se habla sobre los higos malos que no daban fruto y que eran solamente apariencia o vivían de apariencia. ¿A qué nos recuerda esto? ¿Cuál ejemplo vemos acá? Los fariseos. En Mateo 21, que estamos estudiando en este momento, habla también de esos higos malos que serán quitados, o les será quitado el reino. En Jeremías 8:13, específicamente vemos cómo también se habla acá figurativamente de la higuera, donde la vid representa a Efraín y la higuera representa a Judá. Y es acá entonces donde mencionamos, y es importante también enseñar cómo las dos casas, la casa de Efraín y la casa de Judá, el Eterno promete restaurarlas. Esto lo vemos en Ezequiel 37, donde se habla de el valle de los huesos secos. Y de esta manera nos vamos visualizando y nos vamos centrando en la idea de lo que el Mesías quiere impartir y enseñar acá en relación a la higuera estéril. Aquí entonces aprendemos y reafirmamos el hecho de el estudio de la Torá, de ese llamado Antiguo Testamento, entre esos primeros 5 libros y los profetas, a quién se refiere el Eterno con la higuera y a quién se refiere con la vid. Bien específicamente en el tema de hoy, entendemos que la higuera es Judá, entonces hay higos buenos, hay higos malos. Él no encuentra en esta ocasión higos sobre la higuera, aunque no era el tiempo, ella brotaba daba unos botones, unas brevas que anticipaban esos higos y también anticipaban si el árbol iba a ser bueno. Entonces, esto nos enseña que más allá de simplemente el Señor, si lo interpreta en un arrebato de ira, le dijo a la higuera que se secara porque él tenía poder y él podía hacer lo que quisiera, más allá de lo que pueden argumentar en relación a eso, tiene también un contexto profético en relación a Judá, a esos higos malos, bien, y todo lo que encierra el proceso del eterno Dios de las dos casas o esa restauración del eterno de las dos casas, porque se ha señalado mucho a los judíos, se dice que los judíos mataron al Mesías y muchas otras cosas más. Bien, pero eso no quiere decir, ni tampoco el Eterno lo estableció así, de que todos los judíos eran malos. Bien, habían unos que eran malos, de tan malos que no se podían comer, dice el libro de Jeremías, pero hubo otros que sí eran buenos. Y de hecho la palabra nos enseña, y en los estudios que hemos venido realizando, y lo vamos a ver en los siguientes, que hubo muchos que creyeron y siguieron al Señor, y si no, que eran los discípulos. Los discípulos eran judíos, ¿bien? Entonces, a partir de ellos, muchos otros lo siguieron y luego de su muerte y de su resurrección, muchos otros también lo siguen. Bien, entonces no podemos señalar, pero sí entender ese contexto profético. Ya vimos en la porción anterior cómo el Señor hablaba acerca de Jerusalén, que no lo recibió y que no conocía el tiempo de su visitación, por tanto iba a venir opresores, la iban a oprimir, la iban a rodear y iban a derribarla con sus hijos dentro. Entonces sí va a venir una consecuencia sobre la higuera que el pueblo de Judá o la casa de Judá, bien entendidos como los judíos, si iba a venir una consecuencia de esa maldición o de esa sequedad sobre ellos. Bien, ahora el Señor, o por causa de la división de las dos casas, con el reino del norte y el reino del sur, luego después del reinado de Salomón,
bien, se da esta dispersión, el reino del norte es llevado hacia otras naciones, se asimila, se pierde en su gran mayoría, el resto que podían identificarse a ojos del reino del sur quedaron como gentiles porque se habían mezclado, bien, y ellos los desecharon, no se trataban aún hasta el tiempo del Señor. El Señor nos habla de su restauración en Ezequiel 37, nos habla de su restauración Yeshua con el hijo pródigo. Entonces hay todo un proceso donde el Eterno va a juntar a ambos, a la higuera y a la vid, o va a juntar a unos que parecían malos o que eran gentiles a ojos de muchos, bien, pero delante del Señor, del Padre, no. Entonces hay todo un proceso aquí de contexto profético y de corredor profético donde entra consecuencia, bien, por la desobediencia, por la dureza, pero también misericordia con la restauración del eterno Dios sobre ellos, tanto en los que hoy se pueden llamar judíos, bien, con los que están esparcidos entre las naciones, que es Israel. Y de hecho, voy a mencionar algo de eso antes de entrar al siguiente punto, bien, en ese, digamos, paréntesis entre esta palabra del Mesías a la higuera y luego cuando se dan cuenta de lo que sucede con ella, él entra a la ciudad, entra al templo y hace algunas cosas allí antes de regresarse y que se vea la higuera lo que sucedió con ella. Pero antes de entrar a esa lectura, a ese tema, voy a leer Isaías 56, por favor acompáñenme. Isaías 56, bien, nuevamente siguiendo con el contexto de las dos casas, dice, así dice el Eterno, guardad el derecho y practicad la justicia, porque mi salvación está próxima y mi justicia pronta a ser revelada. Cuán bendito es el hombre que hace esto. El hijo de Adán, dice, que se aferra a ello, que guarda el Shabbat para no profanarlo, que guarda su mano de toda obra mala. Y el hijo de tierra extraña que se ha unido al Eterno, no hable diciendo, estos son los que fueron esparcidos entre las naciones. El hijo de tierra extraña que se ha unido al Eterno, no hable diciendo, de seguro el Eterno me excluirá de su pueblo. Y el que no hable diciendo eso, o que no se considere, yo y lo podríamos ver como gentil, que nos consideremos gentil. Bueno, yo soy el Israel espiritual, yo soy gentil. No, nosotros no somos gentil. Éramos gentiles, pero a través de Yeshua fuimos injertados en el olivo natural que es Israel, y ahora somos israelitas, no gentiles. Bien, luego dice, ni diga el eunuco, árbol seco soy, ni diga el eunuco, árbol seco soy, porque así dice el Eterno, los eunucos que guardan mi Shabbatot, que escogen lo que me agrada y son fieles a mi pacto, les daré cabida en mi casa. Les daré cabida en mi casa, dice el Padre, el Eterno Dios hablando acá. Y dentro de mis muros un nombre mejor que el de hijos e hijas, memorial perpetuo que no será cortado. Y finalizo con el versículo 6 en Isaías 56. Y los extranjeros que se unen al Eterno para servirlo, para amar el nombre del Eterno y ser sus servidores, que guardan el Shabbat sin profanarlo, pero hasta el 7, y son fieles a mi pacto, haré que sean conducidos a mi santo monte. Que guardan el Shabbat y son fieles a mi pacto, haré que sean conducidos a mi santo monte y se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, casa de oración para todos los pueblos. Y aquí él no está diciendo casa de oración para todos los judíos en el mundo, no está diciendo así el Padre, está diciendo para todos los pueblos, aquellos que vivían en tierra extraña, aquellos que eran lejos. No hablen, no se menosprecien diciendo que el Eterno los va a excluir o que el eunuco no va a conseguir lugar en él. No, sino que mi casa será casa de oración para todos los pueblos, dice el Señor. Y antes de seguir, como les mencionaba, vamos a Jeremías ahora, Jeremías 7. Y en Jeremías 7 dice así, oráculo de Jeremías de parte del Eterno que decía, ponte en la puerta de la casa del Eterno, ponte en la puerta de la casa de Jehová, ¿bien? Y proclama allí esta palabra, di, oído oráculo del Eterno, todos los habitantes de Judá que entráis por estas puertas para postrarse ante el Eterno. Aquí sí le está hablando directamente a la casa de Judá.
Así dice el Eterno Sebaot, Dios de Israel. Enmendad vuestros caminos y vuestras obras, y os dejaré habitar en este lugar. Enmendad vuestros caminos y vuestras obras, y os dejaré habitar, es decir, permanecer en ese lugar. No confiéis en palabras engañosas que dicen, casa del Eterno, casa del Eterno. Casa del Eterno es esta. Bien, porque si enmendáis perfectamente vuestros caminos y vuestras obras, si en verdad administráis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimáis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derramáis sangre inocente en este lugar, ni andáis tras otros dioses para vuestro propio perjuicio, entonces os dejaré habitar en este lugar. Y presta atención porque esto tiene que ver con lo que empezamos esta porción. Y en la tierra que di a vuestros padres desde siempre y para siempre. He aquí que os confiáis en palabras engañosas que no aprovechan, robando, asesinando, adulterando, jurando en falso, quemando incienso a Baal y andando tras otros dioses que no habéis conocido. Vendréis y pondréis ante mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, somos libres para seguir haciendo tales abominaciones, para seguir despreciando todo esto, robando, adulterando y haciendo todo. ¿Acaso esta casa sobre la cual es invocado mi nombre es una cueva de ladrones ante vuestros ojos? Dice el Eterno. He aquí que yo, sí, yo mismo lo he visto. Yo mismo lo he visto, dice el Eterno. Entonces, con estas palabras quiero continuar acá, o queremos continuar acá en la purificación del templo, porque con todo este anticipo, aunque puedan decir esto, bueno, esto era para el tiempo de Isaías o para el tiempo de Jeremías, Yeshua lo menciona. El Señor lo menciona acá, porque el pueblo estaba en una condición similar que en aquel tiempo se entiende que en el tiempo del Mesías ellos no quemaban incienso a Baal, se entiende así, supuestamente, bien, pero lo demás, adulterando, robando, derramando sangre inocente, no haciendo justicia y derecho practicando entre el hombre y su prójimo, sí mencionan varias cosas acerca de esto, y Yeshua les dice hipócrita, estaban el sacerdocio o la clase sacerdotal estaba corrompida, además de que habían dos sumos sacerdotes, cosa que el Eterno nunca estableció, y había todas estas cosas, ¿bien? Entonces, continuamos acá en la enseñanza, eh, ya teniendo este anticipo de estas palabras que va a mencionar Jesús. Exactamente. Y continuamos en Mateo 21. En este episodio de purificación del templo dice que Yeshua entró en el templo y echó a todos los que vendían y compraban en el templo. Y dice que volcó las mesas de los campistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo, está escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Lo acabamos de leer en Isaías 56:7. Y dice que se le acercaron en el templo los cojos y los ciegos y los sanó. Este mismo episodio lo encontramos en Lucas y en Marcos. Vamos a estar leyendo lo que dice también Marcos, que entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían, a los que compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas. Y dice que no permitía que nadie transportara objetos a través del templo. Y les enseñaba y les decía, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y acá Marcos nos agrega que lo oyeron los principales sacerdotes y los escribas y buscaban cómo acabar con él, porque le temían, pues todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina y cuando llegaba el atardecer salían de la ciudad. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Cuál es el escenario acá? Habían cambistas que estaban en ese lugar, ellos tenían, en cierta manera, controlaban el mercado de valores, se encontraban allí también para que cuando los extranjeros que llegaran de otros países pudieran cambiar su dinero. Y recordamos que estábamos próximos a la festividad de Pesa, lo que había más gente de lo acostumbrado. También, pues recordamos que los extranjeros no podían utilizar su propia moneda, sino que tenían que cambiar y necesitaban las monedas legales del templo. ¿Qué sucedía? Que se aprovechaban de esto y los campistas efectuaban aquel cambio de divisas
por supuesto, cargándole a la gente un cierto porcentaje. Es decir, se beneficiaban de aquello, buscaban la manera de beneficiarse, no solamente hacerlo para que estas personas que llegaran en ese momento pudieran también realizar sus compras, pudieran tener la moneda, sino que lo hacían obteniendo un beneficio. El Mesías claramente les dijo que aquel lugar se había convertido en una cueva de ladrones, por consiguiente y por el alboroto que podemos imaginar y lo que sucedía y lo que estaba pasando en ese momento. Y como lo menciona también en Marcos, dice que aquellos principales sacerdotes que se encontraban querían acabar con el Mesías porque, ya lo vamos a estar viendo más adelante en este mismo episodio, ellos se irritaron al ver lo que el Mesías estaba haciendo, cómo volcó aquellas mesas de los que estaban en ese lugar, de los campistas que estaban en ese lugar, beneficiándose. Para ellos esto fue indignante, para ellos esto fue irritante, por eso dice el verso 18 que querían acabar con el Mesías, pero también dice que le tenían miedo porque el pueblo estaba allí maravillado con lo que estaba haciendo el Mesías, y en episodios más adelante vamos a dar continuidad también a lo que ocurre acá en este mismo episodio. Acá vemos cómo él hace todo esto porque ellos estaban dentro del templo. Dice que Yeshua entró al templo y encontró esto, ellos practicando de esta manera, con el aval o la aprobación del sacerdocio, bien, del sacerdocio o de la clase sacerdotal, de las autoridades, de los rabinos en aquel tiempo, del Sanedrín, le aprobaron que así se hiciera. En ningún momento el Eterno estableció esto, en ningún momento el Padre permitió que se hiciese de esta manera, además de los impuestos que aplicaban en los cambios. Bien, hay una instrucción del Eterno con respecto al diezmo, al segundo diezmo para el pueblo, cuando ellos apartaran su diezmo para comerlo en las festividades, nos dice la Torah. Ellos, si su diezmo era mucho, ellos podían en su ciudad venderlo, si llevaban 10 vacas, 100 ovejas, no sé, 10 costales de trigo, de harina, de esto, y no podían cargarlo. Ellos estaban aprobados y el Eterno les da la instrucción para que lo vendieran en su ciudad, se acercaran luego con ese dinero hasta Jerusalén y luego lo vendiesen, o con ese dinero, perdón, comprasen allá para entonces poder presentarlo, bien, a forma de cambio. Cuando llegaban a Jerusalén en este tiempo y intentaban comprar los 5 toros, por un ejemplo, lo coloco como un ejemplo, si intentaban comprar los 5 toros que habían metido, cuando llegaban a Jerusalén a casa era para uno, por la inflación que tenían, por los impuestos que tenían. Bien, y muchas otras cosas más en relación a esto. ¿Por qué los que vendían palomas? Bien, para los que no han estudiado con las parashot, las 54 porciones de la Torah, las palomas se usaban para las ofrendas de los pobres en su mayoría. Bien, si era para la purificación del leproso, también se usaban palomas, o dependiendo de la cantidad financiera de cada uno, se usaban palomas. Entonces, por lo general, o muchos de los sacrificios eran de palomas por el tema financiero. Entonces, ellos les vendían también estas a precios elevados dentro del templo, bien que no estaba permitido como tal o no era lo que el Eterno estableció para la dinámica del pueblo. Bien, entonces también quiero agregar aquí que argumentan en relación a esto que Yeshua hizo, como diciendo de que ya no tienen que hacer sacrificio, que el Mesías estaba diciendo ustedes no tienen que hacer sacrificio. Esas son posiciones que se dan. Bien, si usted lo investiga lo va a encontrar, que ustedes no tienen que ya hacer sacrificio porque él iba a hacer sacrificio, entonces ya eso no está permitido. Cuando no es así el contexto correcto de esto, porque Yeshua envió a los leprosos que sanó, les dijo que se presentaran ante el sacerdote, a la mujer que fue sana del flujo de sangre tenía que ahora presentarse y con los sacrificios ante el sacerdote, y toda la dinámica del templo. Bien, Yeshua en ningún momento dijo no ofrezcan sacrificio. Él venía para cumplir proféticamente como ese sacrificio, y luego esto ya iba a dejar de funcionar, pero no necesariamente que Yeshua lo dijo no lo cumpla. Bien, entonces
acá tenemos que entender que Él les dice, o separa, como nos dice Marcos 16, 11 al 16, dice que no permitía que transportaran objetos dentro del templo, porque no estaba así establecido por el Padre, y Él estaba recordando o cumpliendo estas palabras que acabamos de leer en Isaías 56 y en Jeremías 7, bien, diciendo que esta era casa de oración para todas las naciones, que todos podían acercarse libremente ante el eterno Dios y que no podían hacer eh, todas estas prácticas, todas estas acciones allí para hacer la cueva de ladrones. ¿Bien? Entonces, no es solamente porque tenían las mesas, los cambistas y vendían palomas, es que la estaban haciendo cueva de ladrones. Bien, porque el contexto de esta palabra del Mesías de cueva de ladrones nos enseña en Jeremías 7, lo acabamos de ver, que era que no, que robaban, que oprimían al extranjero, que no administraban justicia entre un hombre y su prójimo. Bien, eso era lo que provocaba que fuese cueva de ladrones, que oprimían al extranjero, al huérfano, a la viuda, que derramaban sangre inocente. ¿En qué sentido dice esto? Al favorecer a uno o al otro, o por juicios, por conveniencia también, declaraban culpable a uno y siendo inocente, bien, no haciendo, de esta forma haciendo acepción entre uno y otro. Por esto lo hacían cueva de ladrones. Bien, y el Eterno, y él dice que si hacían todas estas cosas, entonces no iba a dejarlos habitar en esa tierra para siempre. Y fue parte de lo que Yeshua enseñó o dijo en la semana pasada. Bien, ¿cuántas veces he querido juntarte a Jerusalén? He venido a ti y no viste el tiempo de su visitación. Por tanto, serás oprimida, te rodearán y te derribarán con tus hijos dentro. Bien, ya esto se estaba dando y esto está relacionado a esa maldición sobre la higuera estéril, porque no habían olvidado que era casa de oración del Padre y la habían convertido en cueva de ladrones, oprimiendo a uno, derramando sangre inocente, no haciendo tales cosas. Bien, entonces no tiene que ver con que si hacían o iban a hacer o no sacrificios, estaban practicando mal la justicia y el derecho, aumentando los impuestos, poniéndose en lugares que no debían, bien, por todas estas cosas. Y esto es lo que él se enoja grandemente y hace todo este arrebato, hace todo este alboroto sobre ellos, derribándoles sus mesas y todo, porque habían convertido su casa en cueva de ladrones. Bien, entonces fue fuerte su reacción, sí, para ellos, para los que estaban allí o para las autoridades de allí, porque dice que los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo acabar con él. Bien, fue fuerte para ellos, pero no el eterno Dios, no para el eterno Dios, porque él estaba arreglando aquí las cosas en este punto, en este momento. Todo estaba dentro de su plan, sí, pero él tenía que dejar claro quién era y el por qué él estaba haciendo estas cosas, que ya lo vamos a ver. Bien, haciendo todo esto como un paréntesis de la maldición de la higuera, de la higuera. Entonces vamos ahora nuevamente a cuando ellos salen, se van a su casa y ahora van a regresar, porque recuerden que están ya entre el día 10 y el día 14, ellos estuvieron yendo y viniendo a Jerusalén y el Mesías hablando todo esto. Y entonces al siguiente día vamos a ver. Bien, continuamos ahora con el episodio de la higuera. En este caso, ya la higuera que fue maldecida se seca, dice la escritura. Y vamos a ver qué nos enseñan los versículos desde el 20. Pasando muy de mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y Pedro, recordando, le dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Yeshua, le dijo: tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate de ahí y échate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea lo que habla, sucede y lo obtendrá. Por esto os digo que todo cuando oréis y pedís, creed que lo recibiréis y lo obtendréis. Y cuando estéis en pie orando, si tienes algo contra alguien, perdonad, para que también vuestro Padre Celestial os perdone vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Claramente, este episodio es continuidad
del episodio de la maldición de la higuera, que fue con el que iniciamos. Y tenemos acá dos puntos los cuales debemos de desarrollar este tema. Muchos se pueden centrar en, ay, qué lindo la enseñanza que el Mesías está dejando acá, tener fe, debemos orar, que si nosotros oramos con fe, le vamos a decir a este monte, quítate y pasa de aquí para allá. Ya va. Esto es continuidad de lo que él viene hablando, de lo que les enseñó, de lo que sucedió con la maldición de la higuera. Es lo primero que tenemos que ver acá. Obviamente el Mesías sí les está dando un ejemplo en ese momento a los discípulos, les está enseñando acerca de la emuná. Pero vamos a finalizar con el punto central, que es aquella palabra que fue lanzada sobre esa higuera y que la higuera se secó, claramente como nos menciona estos versículos, y también este episodio que lo encontramos en Mateo 21, 19 al 27. Los higos buenos que hemos estado mencionando nos enseña en Jeremías acerca de los higos buenos, los higos malos. Los higos buenos son aquellos que se identificaron con Yeshua, los higos malos por estar esperando a un Mesías militar que los liberara del yugo de Roma, los rechazaron, y muchos de la casa de Judá, que ya vimos que representa la higuera, tenían esa forma de pensar, y no solo en tiempos del Mesías. Recordamos que en Juan 1:11 estudiamos también que Yeshua vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Entonces, aunque Yeshua maldijo la higuera, la profecía de los dos canastos que encontramos en Jeremías nos enseña también que aunque la higuera no dio fruto, hay un remanente que es justificado, que recibió y que recibirá al Mesías. Por eso en Ezequiel 37 se habla también de esta restauración de las dos casas del valle de los huesos secos. Los hijos buenos son aquellos que guardan la Torá, que son circuncidados en el corazón por la obra de Yeshua. Entonces, en Yeshua, las dos casas son restauradas, serán restauradas. En Judá, los hijos buenos, los que guarden la Torá y los que reciban al Mesías. En Efraín, los que reciban al Mesías y los que guarden también la Torá del Mesías. Entonces, esto es continuidad de aquello. No estamos diciendo que, ya la higuera se secó y ya ahí quedó. En Yeshua, en el Mesías, habrá una restauración de esto, habrá una restauración de estas dos casas, por supuesto, de aquellos que en su corazón reciban al Mesías y que guarden y caminen en la Torá del eterno Dios. También vemos acá, por supuesto, como les decía, esta enseñanza que el Mesías aprovecha para dejarle a sus discípulos y no verlo nosotros como de una perspectiva como que, bueno, yo le voy a decir al Monte Everest que se lance de ahí y se vaya al mar. El Mesías les está hablando acá figurativamente de cuando se proclama con fe, con convicción, tal como vemos acá, cuando oren y pidan, crean que ya lo recibieron y lo van a obtener. Nos deja una enseñanza a nosotros para saber cómo nosotros orar, cómo nosotros proclamar, no orando con incertidumbre, como que, bueno, yo voy a orar porque es lo que he aprendido, es lo que me han enseñado que debo de orar, proclamar, pero en el fondo lo estoy haciendo con duda, con incertidumbre, con no sé si va a pasar o no va a pasar. No, aquí el Mesías dice, cuando ustedes oren, cuando ustedes pidan, cuando ustedes lancen una palabra, crean que aquello que ustedes están diciendo ya lo recibieron y de esa manera lo van a obtener. Entonces, esto también, por supuesto, es una enseñanza importante que el Mesías les deja a sus discípulos en este momento, sin olvidarnos de lo que nos viene diciendo desde el principio relacionado a la higuera. Claro, el Eterno ha hablado palabras y Él lo ha dicho, y cuando Yeshua lo dijo, que repite, perdone que sea enfático, llegó el tiempo de tu visitación, te van a oprimir, te van a derribar, Él simplemente lo dijo y eso se iba a cumplir, ¿bien? Y en base a eso, también Él nos dice, tened fe en Dios. ¿En qué sentido? De que como si dijeras a este monte, que él se eche al mar, él también se va a echar, pero no de forma literal como tal, porque si fuera de forma literal, bien,
yo quiero que usted sea consciente y lo piense y lo medite conmigo, ¿de qué forma tendría la tierra hoy? ¿Qué forma podría tener la tierra? Con muchas palabras que como pueblo de Dios hemos dicho, para mover un monte, para mover una casa, para que se transporte el barrio a otro barrio, porque este barrio no le gusta. Qué sé yo cuánta cosa y qué forma tendría la tierra hoy si fuese literal de que nosotros arrancamos la tierra y la movemos y la tiramos y la sacamos y la vemos. Bien, esto es en base a la convicción, dice, tened, creed en emuná, permaneced en ella, que cuando si ustedes lo dicen, lo van a creer de que ya está hecho, de que lo recibieron, tal cual como él también caminó sobre la tierra. Solamente dijo la palabra, la gente se sanaba aún no estando allí. Bien, oró por una persona una sola vez y la persona fue libre. Bien, él habló con autoridad, varias cosas le dijo a Lázaro, sale, él salió inmediatamente. Entonces, él lo creía y caminaba en ello en base a esa palabra dada. Bien, entonces, sí, aquí hay muchas otras cosas que nosotros tenemos que estar firmes, alineados al eterno Dios, porque no es que vamos a operar moviendo montañas de un lado a otro sin la dirección del Padre. Entonces, esto es importante que nosotros estemos alineados al Padre para manifestar la representatividad de su autoridad sobre la tierra, de su voluntad sobre la tierra en base a lo que Él nos diga que digamos o que hagamos. Bien, pero todo esto, cuando lo hagamos o cuando lo digamos, tenemos que creer que ya fue hecho, que ya lo recibimos, que ya lo obtuvimos. No por nuestro capricho, no porque quiero un Mercedes-Benz AMG último modelo, no porque quiero la mejor casa del mundo, no por esto, no porque quiero el mejor templo, la mejor congregación del mundo, bien, sino por la voluntad del eterno Dios a través de su Espíritu gobernando mi vida, gobernando mis deseos, mis anhelos, mis orgullos, mi egoísmo, todo esto gobernado por el eterno Dios y todo cuanto pidáis, entonces esto se va a hacer. Y también el Mesías recuerda, bien, o en la figura de los montes, perdón, corrijo, en la figura de los montes a veces se ha asociado con autoridades, con eh, reyes también. Bien, entonces cuando él menciona, lo podemos ver así acá, de una palabra de juicio sobre la higuera, bien, es en esa representatividad del Padre cuando nosotros dictamos también palabras del eterno Dios sobre una autoridad como esta se cumple. En este caso, Jerusalén era un monte, bien, Jerusalén representaba esa autoridad y él dio una palabra de juicio sobre Jerusalén. Por esto vino toda esta consecuencia sobre Jerusalén. En la historia nos lo ratifica, donde fue piedras, todo fue derribada, fueron esparcidos, fue una palabra de juicio. Bien, entonces desde aquí también el Eterno habla sobre ciudades, sobre autoridades, sobre que dictan un juicio sobre, no porque yo lo quiera decir o no porque yo quiera dictar un juicio sobre el presidente de mi nación, sino porque el Eterno lo determine. Bien, Él nos convoque, no a uno solo en una nación, no porque convoca a uno solo, sino porque convoca a su pueblo para actuar en misericordia o para legislar una palabra sobre esa nación como tal, en el sentido de los montes o de autoridades puestas sobre naciones. Sin embargo, para finalizar este punto, él dice también que cuando vais a hacerlo, perdonad a que tengas con algo. Bien, entonces son muchas cosas que tenemos que engranar y recordar y permanecer en ellas, porque a veces nos creemos o porque tengamos un reconocimiento, una trayectoria, una experiencia, entonces ya somos autoridades y punto. No, Mesías dice, en ese punto aún, si tenéis algo contra otro, perdonad, arreglar las cosas con él, estar en paz y en perdonar, porque si no dice vuestro Padre no lo va a perdonar. Y aquí en el verso 26 lo colocamos en rojo porque se agrega como en Mateo 6, como en el versículo, en el capítulo de Mateo 6 se agrega en este versículo de allí, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo perdonará vuestras ofensas. Bien, entonces, terminado en este punto, avanzamos en ese siguiente día, o en ese mismo día, perdón, que ya se dan cuenta de que la higuera se seca. Ah, perdón. El Mateo 21, 19 al 27 nos dice que la higuera se secó al instante, pero el libro de Marcos nos dice que se fue al otro día. Bien,
no vamos a caer en el tema de si fue al instante o no fue al instante. El Padre lo puede hacer al instante, como también lo puede hacer al siguiente día. Bien, Él opera en una ocasión en cosas momentáneas al instante, es el ya, y en otras opera de forma progresiva o al siguiente día, de acuerdo a cómo Él lo haya determinado. Bien, pero aquí dice al instante y el otro de mañana. Bueno, puede ser que sí se secó al instante, solo que ellos no se dieron cuenta hasta el otro día. Y entonces por eso no vamos a caer en debate teológico de que sí o que no. Lo importante aquí es que esto sucedió por la mano, por la palabra, de Yeshua, y nos enseñó acerca de esto. Entonces en ese mismo libro de Mateo continuamos en el verso 23, donde nos habla o le cuestionan su autoridad, y ya vamos a ver por qué. Bien, dice acá a partir del versículo 23 que cuando entró en el templo, mientras enseñaba, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo, ¿con qué clase de autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿A qué se estaban refiriendo estos principales sacerdotes, estos ancianos del pueblo, cuando se acercan al Mesías y le hacen estas preguntas? ¿Con qué clase de autoridad hace estas cosas? A lo que vimos, o al episodio anterior, cuando nos habla de la purificación del templo y que Yeshua llega y vuelca las mesas y arma ese alboroto allí por lo que estaba sucediendo. A eso se estaban refiriendo estos principales sacerdotes cuando se acercan al Mesías. Luego, a partir del 24, dice que respondiendo Yeshua les dijo, yo también os preguntaré un asunto y cuando me lo respondáis, yo también os diré con qué clase de autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de hombres? Y dice que ellos entonces razonaban entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de hombre, tememos al pueblo porque todos tienen Juan el Inmersor, Juan el Bautista, por profeta. Y respondiendo a Yeshua dijeron, no sabemos. Y él les dijo, tampoco yo os digo con qué clase de autoridad hago estas cosas. Y leo esto y me gusta muchísimo la manera en cómo Yeshua confrontaba a los que venían para desafiarle, que era parte de lo que hacían siempre estos principales, los fariseos, los escribas. Ellos siempre le resistían en todo momento y trataban de desafiar al Mesías, pero es hermoso ver cómo el Mesías con carácter, con inteligencia también, siempre les daba la vuelta y esta gente no hallaba cómo refutarle después o cómo responderle a lo que el Mesías les decía. Entonces, vemos cómo ellos le estaban diciendo que por qué él había ido a abarcar las mesas o con qué autoridad lo había hecho. ¿Por qué? Porque el Sanedrín había hecho una tacaná, mandamientos de hombre, dando a los comerciantes el privilegio de hacer negocios en el templo. Ellos lo habían establecido. Yeshua afirmó de forma enfática que ellos no tenían dicha autoridad. Él había perpetrado este mismo acto desafiante el año anterior, viendo el contexto a nivel cronológico del estudio, cuando vimos en Juan 2, 12 al 13. Y en ambos casos ellos exigieron saber bajo qué autoridad Yeshua operaba y hacía aquello. Es entonces cuando esta pregunta que el Mesías le dice, una muy buena pregunta que él les hace, devastadora también para estos líderes religiosos, porque si ellos admitían, tal como lo vemos acá, que dice el versículo 25, cuando él les hizo esta pregunta, ellos comenzaron a razonar si respondemos esto, tal, si respondemos aquello, lo otro. Entonces, ellos mismos comenzaron a decir, Juan era del cielo, entonces él no va a preguntar, obviamente. Entonces, ¿por qué no le creíste? ¿Por qué no creyeron en Juan? Y por el contrario, ellos repudiaban a Juan el Inmersor, iban a tener que enfrentarse a la oposición de la gente que había aceptado a Juan el Inmersor. Al fin y al cabo, estos principales, estos sacerdotes, estos maestros y ancianos del pueblo no tuvieron más remedio que escabullirse para evitar también responder a esta pregunta del Mesías y lo hicieron alegando una supuesta ignorancia, como lo vemos en el versículo 27, que ellos al
saber que no tenían una escapatoria en su respuesta, si decir una cosa, si decir otra, prefirieron alegar y decir no sabemos, con una supuesta ignorancia. Entonces, ellos estaban tratando de colocar al Mesías en una situación difícil, conflictiva, y haciéndole caer en una trampa como también lo habían tratado de hacer en otras oportunidades. Pero como les decía, el Mesías tenía esa manera de desenvolverse ante sus enemigos, llevándolo ante realidades indiscutibles y controlando la situación en tal punto que, así mismo como estos principales, estos hombres que estaban en este lugar, tuvieron que decir, no sabemos, él les dijo, tampoco yo digo con qué clase de autoridad hago estas cosas. Entonces es extraordinario ver cómo el Mesías les daba la vuelta para confrontarlos y no caer tampoco en la trampa de ellos, sino que simplemente ellos tenían que callar. Lo único que pudieron decir luego de esto es, no sabemos, nada más, nada más. No tuvieron cómo responder ante aquello. Aquí en Marcos también dice, y ellos razonaban entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué no le creíste? Pero vamos a decir de los hombres, pues temían al pueblo, ya que todos consideraban que Juan era realmente un profeta. Respondiendo entonces a Yeshua, dicen, no lo sabemos, y Yeshua respondió, tampoco yo os digo con qué autoridad voy a hacer esto. Lucas 21 al 8 también nos dice el mismo episodio como tal, donde ellos no tuvieron con qué responderle bien. Yeshua les dice, o la propuesta o el planteamiento fue, el bautismo es de Juan, dígame el bautismo, ¿era del cielo o era de los hombres o de la tierra? Es decir, tenían que responder o uno o el otro. Ellos no respondieron la pregunta, ellos solo dijeron, no lo sabemos. Bien, no fue una respuesta en base al planteamiento del Mesías que dijo, digan, ¿es del cielo? O respondan, ¿es del cielo o es de los hombres? Ellos no respondieron, por lo tanto, es la causa del por qué el Mesías les dice, yo tampoco les voy a decir, les voy a responder, no tengo por qué responderle porque ustedes no me están dando la respuesta, si es uno o es el otro. O es el otro. Simplemente se están evadiendo el caso como tal. Bien, por lo tanto, Yeshua no tiene por qué darle una respuesta. Y no, esto no queda solo allí, o que, ay, no le respondió. Es que estaba hablando con los principales, los sacerdotes, los escribas y los ancianos. Por lo tanto, eran autoridades del Sanedrín o del pueblo, de la nación como tal, bien, en los cuales no había su respuesta en uno o el otro, bien, para entonces el Mesías poder también responder. Quiere decir que ellos se pusieron al evadir, se pusieron por debajo de la autoridad del Mesías como tal, que ya estaba por encima, obviamente, pero para el reconocimiento ellos se colocaron debajo en autoridad, siendo los que supuestamente la tenían. Bien, para autorizar a los cambistas, a todos estos vendedores de palomas dentro del templo. Yeshua, con una autoridad mayor, entonces los expulsa y no hay nadie que le venga ahora a desafiar, a refutar, a reclamar el hecho de haberlos expulsado o sacado, porque su autoridad era mayor. Bien, ahora, ¿por qué él hace esto también o cuál también representa acá esa autoridad? Porque lo leímos, porque el Padre dijo, mi casa es casa de oración, mi casa. En 1 Reyes 8 vemos cómo el Padre habla de su casa acerca del templo. Bien, tenía connotaciones, bien, pero no entremos en ese tema, era la orden del Eterno en su casa. En Hechos se habla de la casa del Señor. David dispuso a hacerle casa, no la construyó él, la construyó Salomón. Y en varios pasajes en los profetas se habla de la casa de Dios. Leímos algunos. Bien, entonces, ¿con qué autoridad? La de él. Bien, Yeshua era el Adón. Por lo tanto, él, como el dueño, mi casa es casa llamada oración, dice él, alegando no solo una palabra profética, sino él mismo hablando la palabra sobre su casa y despojando a los de su casa. Entonces, ¿con qué autoridad podría cada uno de ustedes sacar a alguien que quiera vender usando su casa como ese lugar?
obvio que con toda la autoridad, porque está dentro de su casa. Bien, de esa era la autoridad que tenía el Mesías, como el Adón, el Padre mismo. Allí la gloria visible del Elohim invisible estaba caminando entre ellos, el verbo hecho carne, la palabra hecha carne, la Torah viviente, por lo tanto la autoridad en ellos era mayor. Si ellos respondían alguna u otra, Yeshua le hubiese tenido que dar una clase, unas palabras, espíritu del Eterno que pudiese romper en ellos para que les reconociera, pero sus ojos estaban cegados. También lo leímos la porción anterior, para que viendo no vean y oyendo no entiendan y no se conviertan, porque eran higos malos, bien, porque eran higos malos, no porque el Señor no los quisiese salvar, es porque eran higos malos y por lo tanto estaban siendo desechados, su árbol se iba a secar, estaban siendo desechados. Bien, entonces era con la autoridad del eterno Dios que Yeshua menciona ahí esas palabras, porque era a él Adón, era su casa, era él, esa gloria visible caminando entre ellos. Bien, y en ese punto, obviamente, poniendo orden, no iba a ser permanente porque tenía que cumplir como el sacrificio, pero allí estaba. Y no lo pudieron sacar, dice que no lo pudieron capturar allí en ese momento, bien, sino que él a él le temían, obviamente no lo podían tomar porque no vaya a ser que el pueblo los apedreara. Entonces, de esta manera vamos concluyendo la enseñanza de esta semana con esta autoridad de Yeshua. No tiene que ver con interpretaciones. Si solo se lee el libro de Lucas, que autoridad para enseñar o para predicar o para evangelizar en el templo, bien, porque él no lo podía hacer. No es eso, es de acuerdo al contexto que nos enseña la palabra acerca de expulsar a todos esos de su casa, porque su casa es casa de oración, más ellos la habían convertido en cueva de ladrones. Eso también implica, y con esto finalizo, de que el sacerdocio estaba corrupto, no estaba alineado. Bien, lo vamos a ver más adelante, argumentos más que complementan, más argumentos que complementan, perdón, pero él ahora estaba allí para representar, bien, como ese sumo sacerdote que sí estaba apto, estaba listo, estaba alineado al Padre, bien, no iba a permanecer, sí, por el sacrificio que tenía que cumplir, pero su autoridad estaba allí ejerciéndose, activándose en medio de él. Bien, con esto finalizamos la porción número 38 y queremos compartir con ustedes también si tienen allí sus elementos para hacer el cierre del Shabbat, para hacer ya Havdalah como tal. Queremos, por favor, que usted pueda tomar allí esos elementos y hacer el cierre de este día hermoso que el Eterno nos regala para instruirnos, para recargarnos, para enseñar. Así que vamos a estar encendiendo esa vela y proclamamos: bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, creador del fuego y de las lumbreras. Nos levantamos y resplandecemos porque Yeshua es nuestra luz y su gloria nos ha sido dada. Aunque tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad los pueblos, sobre nosotros amanecerá el Eterno y siempre será vista su gloria. Padre, consagramos esta semana para ti. Así como esta luz que resplandece es mayor que la del día de ayer, así declaramos en el nombre de Yeshua que esta semana que inicia está consagrada para ti en el nombre de Yeshua, declarando que todo lo que hagamos, que todo lo que emprendamos, que al lugar hacia donde nos dirigamos, la luz del eterno Dios que disipa toda tiniebla nos conduce cada día en el nombre poderoso de Yeshua. Bendito eres tú, Padre nuestro, Rey del universo, creador del fruto de la vida. Gracias te damos, Señor, que a través del sacrificio de Yeshua renovaste el pacto con nosotros, con tu casa, aunque estábamos lejos, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a tus pactos, tú nos has hecho cercanos y nos acogiste como hijos para ser injertados en el olivo natural que es Israel y a través de Yeshua poder recibir nuevamente todas las bendiciones de tus promesas, de tus festividades, de tus convocatorias, de tus pactos, de tu mano sobre nosotros, Señor, de tu cobertura, de tu guianza sobre nosotros, Dios eterno. Gracias, Yeshua, porque te ofreciste por encima de
el padecimiento, de lo que ibas a experimentar en ese sufrimiento, te entregaste con voluntad propia por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque a través de este sacrificio recibimos esa redención, esa identidad de hijos, y ahora podemos caminar como herederos tuyos, Señor, y como representantes de tu reino sobre la tierra. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Padre, Rey del universo, que hace salir pan de la tierra. Te damos gracias, Dios eterno, porque tu provisión permanece sobre nosotros. Tu fidelidad la vemos día a día, llenando nuestras alacenas y poniendo el pan en nuestra mesa. Señor, creemos en que así también no faltará en ninguno de nuestros familiares, en la mesa de ninguno de nuestros familiares este pan. Y que tu provisión, no solo en alimento físico, sino en palabra, en revelación, en dirección, va a permanecer sobre nosotros. Creemos, Señor, que al partir este pan, participamos de tu muerte, pero también de tu resurrección, y estamos sentados contigo en lugares celestiales. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, creador de las especias aromáticas. El Shabbat se va, pero nos deja su aroma. Yeshua ascendió, pero nos dejó su ruach para ser perfumados con él, para ser perfumados y llenos de su unción, activados en sus dones, en sus unciones, en sus capacidades para nosotros, para llevar a cabo la asignación que nos has entregado. El Eterno te bendiga y te guarde. El Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. El Eterno alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. El Eterno te entrene en todos sus dones, en sus funciones, y que te lleve mucho más hacia adelante y hacia arriba para cumplir esa asignación que te ha entregado, ese llamado sobrenatural que ha dado sobre tu vida. Ninguna estrategia del enemigo contra ti prospere, sino porque por 7 caminos huye en terror. Ninguna trampa de las tinieblas, ningún lazo del cazador contra ti prospere, sino que ellos sean confundidos, caídos en sus propias trampas, que ellos sean enceguecidos y el eterno Dios los persiga. El Eterno vaya delante de ti como poderoso gigante, y que también guarde tu retaguardia, manteniendo tus pasos firmes sobre la roca que es Yeshua, y en medio de toda circunstancia Él te haga victorioso, te lo haga ver, abra tus ojos y que tu espíritu sea ensanchado en una proporción mayor de lo que hasta ahora has caminado. En el nombre de Yeshua. Bien, familia hermosa, con esto finalizamos esta porción 38 del estudio de los evangelios, como siempre recordándoles también nuestra programación semanal de lunes a viernes por nuestro canal de YouTube, Comunidad Altares de Adoración. A las 3 de la tarde hora Ecuador tenemos el tiempo de proclamemos juntos. Los días sábados a las 9 de la mañana por este mismo canal el estudio de la parashá correspondiente de la semana. Y de martes a jueves tenemos el estudio de los salmos por nuestra página de Facebook. Así que le invitamos a que pueda seguirnos en nuestras diferentes plataformas digitales y así estar pendiente de nuestro contenido. Shalom, shalom para todos y nos vemos en una próxima porción.